Así es, mi Tati y amigos televidentes, ya está con nosotros nuestro diabetólogo, el doctor Javier Bravo, para conversar sobre las complicaciones que puede generar la diabetes. ¿En qué pacientes hay más complicaciones? ¿En los que ya tienen muchos años de padecerla o los que están iniciando este padecimiento? Él nos va a decir qué tipo de complicaciones podría darse, también él nos va a orientar. ¿Cómo tratar de sobrellevar esta enfermedad? También él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, Odilí, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Por lo menos ayer ya los calores han disminuido con esta lluvia. Pero sabemos que con esta lluvia traen consecuencias, problemas tanto respiratorios como virales. Hablar de complicaciones de la diabetes es un tema muy interesante, puesto que cuando un paciente se le diagnostica la diabetes, no piensa en complicaciones, simplemente piensa en cómo debe controlarse y en cómo debe mantener sus niveles de glucosa. Cuando hablamos de complicaciones, hablamos de dos grandes grupos. Unas caracterizadas por las alteraciones microangiopáticas, que tienen que ver con los vasos de pequeño calibre, que esta va asociada meramente a afectaciones a nivel del ojo, como retinopatía diabética, que es una de las causas principales, ¿verdad?, de ceguera en el mundo. Cuando esto también afecta a nivel renal, este paciente puede caer en alteraciones meramente como insuficiencia renal crónica, que también es otra de las causas muy importantes en diálisis, ¿verdad? Y una tercera que tenemos, las neuropatías diabéticas, que en algún momento dado hemos hablado, que también puede ser otra causa principal de amputaciones no traumáticas en pacientes diabéticos. ¿En qué momento se presentan este tipo de complicaciones, doctor? ¿Al inicio de lo que va a ser el padecimiento de la diabetes o ya cuando se ha pasado años? Eso es muy importante la pregunta, porque muchos pacientes cuando se le da el diagnóstico de la diabetes no hacen caso en el momento, simplemente no sienten nada, sienten que al inicio cuando están con orinadera se mejoraron, dejan de consumir el tratamiento, se toman su glucosa, mire doctor, tengo 100, entonces no necesito la pastilla. Y ahí es donde va surgiendo la complicación con los niveles altos de glucosa sostenidos, ¿verdad?, llevan a este tipo de consecuencias. Entonces un paciente que mantenga un nivel de glucosa en ayuna arriba de 150 sin tratamiento por año, ese paciente se va complicando, inclusive puede llegar a una amputación sin necesidad de estar tomando tratamiento, sino ya con una complicación. A veces, doctor, no conocemos por el rango de complicaciones como los que nos ha explicado en este momento, pero quizás hablamos un poquito de las complicaciones que genera alguna sintomatología. Por ejemplo, el nervio ciático, los dolores a veces de cabeza, la hipertensión o el padecer de la presión. ¿Tendrá que ver algo con la diabetes, doctor? El padecer de los riñones, por ejemplo. Exactamente. Esa es la segunda o el otro grupo, que es con las complicaciones macroangiopáticas, cuando ya se van afectando los vasos sanguíneos de mayor calibre. Esos pueden conllevarte a una coronariopatía o una cardiopatía isquémica, te puede llevar a un problema cerebral, o lo que la gente le conoce como derrame cerebral, nosotros accidente cerebrovascular, y sucesivamente te puede aumentar más la presión te puede llevar a un infarto. Pero normalmente lo que tú dices con la situación del nervio ciático, eso es una afectación producto de una compresión a nivel de la columna vertebral, lumbar, que eso puede disminuir lo que es la conducción nerviosa y eso te puede generar dolor. Pero más sin embargo se puede confundir también con la neuropatía diabética, aunque la neuropatía diabética es más meramente ascendente, más de los pies hacia arriba, y el nervio ciático viene de la columna hacia abajo. Entonces, de esa manera la podemos identificar de que puede ir cambiando. En nuestro cuerpo, si existe, ¿verdad? ¿Cuál es el órgano que se complica más o se afecta más por la diabetes? Normalmente puede ser el riñón, ¿verdad? Pero van paralelos porque el nivel de azúcar está, digámoslo, en todo el cuerpo, afectando, está en la circulación, entonces donde llegue a afectar cualquiera de los órganos se va a dar el daño como tal. Es un proceso lento, silencioso. Algunos pacientes pueden tener microinfarto y estar normal. Entonces este paciente normalmente va afectando cada órgano, tanto el riñón, después puede afectar el hígado te lleva al corazón, al pulmón, y básicamente se da un daño multiorgánico. Al final este paciente se viene complicando aún más y es cuando el paciente desea de que busquemos cómo revertir, ¿verdad?, el cuadro que ya tiene. Sí. Y con respecto a lo que tú decías, la sintomatología, ¿tenemos una llamada? Sí, tenemos una llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Sí, adelante. Sí, somos dos diabéticos, mi esposa y yo. Mi esposa tiene alrededor de entre 15 y 20 años de padecer la diabetes. Sí. Y yo tengo apenas como unos 8 años. Ve, ahora,
problema que tiene el señor es que la mitad de su cuerpo lo tiene dormido. Ya. La presión, a veces se le pone 195 sobre 120. Entonces tiene que poner los pies en agua tibia. Eso se la baja rápido, ¿me entiendes? Entonces ella se le baja. Ahora, ella, digamos, de la presión que se le pone así, ya se le disparó lo que es el ojo. Mira, solo mosca ella. Ve. ¿Cómo no? Déjenos sus datos completos y el número de teléfono también para una valoración. Quisiéramos, ¿verdad?, que el doctor le pudiera apoyar en ese sentido. Doctor, son dos personas que ya tienen años, al parecer, de padecimiento y hay complicaciones que ya han dado efecto. Exactamente. Si tú te ubicas en este paciente, es prácticamente lo que estamos hablando. Son pacientes de años de evolución de la enfermedad, son pacientes que ya tienen hipertensión producto de un daño renal y con los años de evolución de la diabetes probablemente este paciente ya tenga daños cardíacos y ya había dicho la señora que tiene problemas visuales. Exacto. Entonces estos pacientes se complican con los años de diabetes, pero cuando están mal controlados, porque yo tengo pacientes que tienen 30 años de ser diabéticos y ellos leen normal, no tienen amputaciones, sino que se han venido controlando estrictamente, no solo con el diabetólogo, sino con el nutricionista, de tal manera que sus niveles de glucosa en ayunas son iguales a un paciente sano, sin tratamiento. Entonces, eso es importante, que el paciente tome en cuenta de que las complicaciones están a la vuelta de la esquina siempre y cuando no se controle el nivel de azúcar. Voy a retomar esta llamada. Usted decía, doctor, que a veces hay pacientes que dicen, no, yo la tengo a nivel estable, mi azúcar la tengo en 100, no hay problema. ¿Cómo saber si está avanzada nuestra diabetes? Porque independientemente que hoy salió en 100, no sabemos por la noche cómo estará o en ayuna del día siguiente. Entonces, ¿cómo saberlo, doctor? Claro, hay un parámetro de laboratorio que podemos determinar a través de la hemoglobina glicosilada para valorar la cronicidad de la enfermedad. Normalmente este valor anda de 7 hacia abajo en un paciente diabético controlado, podríamos decirlo de esa manera. Y después de 7, 7.5, 8, 9, inclusive he visto hasta 11 y hasta 14 el nivel de glucosa, hemoglobina glicosilada. Esto es en porcentaje. Cuando un paciente tiene aproximadamente 14 de hemoglobina glicosilada, equivale a tener entre 300 y 400 de glucosa diario. Entonces, de tal manera que si con este examen nosotros decimos, este paciente no está controlado, necesita tratamiento más estricto, aunque tenga que utilizar insulina alta, dosis altas de insulina y tratamiento oral combinado para poder bajar ese nivel de glucosa en menor tiempo, con el objetivo de que las complicaciones no avancen. Y no automedicarse, doctor, porque escuchaba al señor que decía, ella pone sus pies en agüita tibia y se le baja la presión. Entonces, no hay que automedicarse. Es correcto, porque al final quizás siente helado los pies y tal vez siente que se refresca con el agua, pero no es algo que te va a indicar de que la presión se te va a bajar, porque la presión de la paciente es 195 sobre 120, ese paciente para que le dé un infarto fulminante. No está mal, no está bien controlada, entonces ese paciente sí debería tener atención inmediata, bajarle ese nivel de presión, aunque te cuento que hay pacientes que mantienen esa presión, pero no les da absolutamente nada. Simplemente la manejan todos los días y ellos están tranquilos. Pero esas son las presiones que realmente pueden complicar al paciente. ¿Cómo no? Tenemos una llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Joven, disculpe una pregunta que yo quiero hacerle a ustedes, al doctor. Vea, yo soy diabético desde hace unos 18 años, pero la verdad es que yo siempre me tomo mi pastilla, la metformina, pero yo quería hacer una pregunta, ¿cuál es la diabetes mellitus? ¿Cómo es? Mellitus. Diabetes mellitus. Sí. Correcto. Muchas gracias por llamarnos, doctor. Pues es la misma que tiene en todo el mundo, es la diabetes mellitus, es el apellido de la enfermedad, y tal vez lo que quiso decir es si diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, que en algún momento le hemos hablado. Pero mellitus significa pues lo dulce que meramente es la enfermedad. Como pues, de miel, años, exactamente, que en los años anteriores con el descubrimiento le han dado este tipo de nombre pues, a la enfermedad. Correcto. Vamos a leer rápidamente algunos de los mensajes en nuestro
Facebook Canal 10 Nicaragua. Hola, muy buenos días. El problema que tengo es que pongo me pongo helado, cansada, falta de energía, no tengo ganas de hacer nada. Quisiera saber que si es porque tengo azúcar. Me diagnosticaron diabetes gestacional, tengo 10 meses de haber dado a luz. ¿Cómo me doy cuenta si sigo con la enfermedad? Hacerse los exámenes de laboratorio, la prueba de tolerancia en este caso, hacerse su glucosa en ayuna y una glucosa postprandial, que sería una glucosa después de la comida para determinar. Y hay que verificar en ella si la paciente quedó en sobrepeso o en obesidad, porque realmente eso también te genera la sintomatología. ¿El ponerse helado y cansado podría predisponer a diabetes? Exactamente, podría predisponer, porque ya eso, la diabetes gestacional, ya hemos dicho, es un factor de riesgo a la diabetes tipo 2. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor, por cada una de su importante información. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla de nuestro especialista, el doctor Javier Bravo. Si usted tiene algunas consultas iguales a las que tenemos acá en el Facebook de Canal 10 Nicaragua, con muchísimo gusto él le va a atender y le va a orientar. Lo importante es no automedicarse y siempre estar pendiente a los niveles que podamos, ¿verdad?, presentar a aquellos pacientes diabéticos que tienen este padecimiento crónico de diabetes. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y gracias también a ustedes por la invitación, siempre llevando temas de interés hacia la población. Los esperamos hasta la próxima. Bueno, vamos a invitar al doctor y usted, amigo televidente, a que aprendamos juntos. ¿Qué nos trae Mauro hoy?